El Barça regresa a unas semifinales de Champions desde 2019 venciendo al Borussia Dortmund en cuartos. El Barça ha ganado al Borussia Dortmund en cuartos de final de la Champions y regresa a unas semifinales de la competición que no lo hacía desde 2019 eh, en esa época en la que todavía jugaba Messi, Suárez y compañía. Eh, Del partido, evidentemente, es un partido bastante malo del Barça en el que ha perdido 3-1 en el partido de vuelta. Evidentemente, un partido terrible del Barça, sobre todo en lo colectivo. Sí que es cierto que hay errores un poco. Yo destacaría más que el equipo estuvo mucha falta de atención, eh, que no ha estado lo suficientemente concentrado en el partido. Y yo creo que es un partido y un resultado en el que le puede servir bastante a los jugadores del Barça, que evidentemente es un resultado que puede servir para el futuro, sobre todo comprender que, que en este tipo de competiciones, en el que es a doble partido nada más, en el que los errores pesan bastante, en el que el margen de error evidentemente es bastante pequeño para los partidos, para las eliminatorias. Yo creo que es un resultado que espanta a los jugadores del Barça, sobre todo que puede ayudar, sobre todo para que en los próximos partidos, ahora en semifinales, eh, puedan estar más concentrados y tener un poquito más de respeto hacia el rival, ¿no? Evidentemente es un grupo de, de jóvenes que juegan en el Barça, desde Lamine, que tiene 17, hasta Araujo incluso, que tiene 25, y que algunos ya tienen experiencia en cuartos de final de Champions, que es del año pasado, pero al final muchos jugadores no, y muchos jugadores son bastante jóvenes. Evidentemente les sirve sobre todo para estar ya tener el dato ahí de que si bajas un poquito los brazos, de que si caes en ese exceso de confianza que al final pues inconscientemente te puede llegar a dar por el resultado de la ida, que bueno, dices tú 4-0 y que al final ya lo tienes hecho, y lo comentábamos en el partido anterior. El primer error que puede cometer los jugadores del Barça es pensar que ya lo tienes hecho, y ese es el primer paso para perder, y al final no te han remontado, porque en sí la eliminatoria nunca estuvo en peligro, siempre el Barça estuvo arriba como mínimo por 2 goles en la eliminatoria, en el global, pero que al final es un resultado que evidentemente tiene que servir y tiene que llamar mucho la atención a los jugadores, sobre todo que son jugadores jóvenes y que, como digo, inconscientemente pudieron haber bajado los brazos, ese ritmo, ese nivel de concentración que hay que tener en unos cuartos de final de la Champions. Y evidentemente que te enfrentas no porque le hayas ganado un 4-0 en la ida al Dortmund significa que es un equipo malo, sino que al final no es porque sea malo, pero al final que tú eres mejor, pero también en las eliminatorias hay que saber sufrir, y es un llamado de atención para los jugadores del Barça, que, que no hay que confiarse, que en las eliminatorias hay que ir partido a partido y que hay que darlo todo, y que hay que ir, si hay que meter 100 goles, pues hay que meter 100 goles, pero no puedes caer en ese exceso de relajación. Un partido terrible en donde el Barça, pues evidentemente no se puede rescatar nada bueno del Barça, y que al final, pues evidentemente es algo que puede pasar, es algo que puede pasar y seguirá pasando. Porque al final el Barça sí que ha tenido algunas ocasiones, unas claras con algún robo de Lewandowski, que pasa a Fermín en fuera de juego, otra de Fermín en el segundo tiempo, que es muy, muy raro a veces cómo se la está jugando Fermín en vez de pasarla, pero al final es joven y tiene que mejorar. Lo mismo con Lamine Yamal, que evidentemente
se le nota ya el cansancio de la temporada, son muchos partidos y con 17 años al final, con tantos partidos, evidentemente va a llegar a un punto en el que vas a sentir esa fatiga que sientes que no va a dar más. Ojalá que Flick le pueda dar descanso, sobre todo el martes, el sábado y el martes, que es jornada doble de liga y que pueda estar listo para la final de la Copa del Rey. También ha descansado Pedri. Yo tengo la sensación de que Pedri es el crack del equipo. Para mí es el balón de oro de la temporada. Se nota bastante siempre su ausencia. Gavi, que también ha estado, pues lo ha intentado, ha recuperado buenos balones, pero en general el equipo no ha estado tan bien. Yo creo que más que intensidad es esa bajada de concentración, pensando que ya lo tenías hecho con 4-0 y que inconscientemente, por ser muy joven, puedes llegar a cometer ciertos errores, ¿no? A pesar de que sí hay gente ya con alguna edad como Lewandowski, como que Rafinha, que al final va empezando a tener una edad, con Chesney también, y bueno, son eliminatorias a doble partido en el que debes siempre respetar al rival, debes ser bastante humilde y respetarle, porque no hay equipos fáciles a día de hoy y tienes que jugarle, ¿no? Tienes que jugarle, y ojalá que este resultado, que este susto que han pasado los jugadores, ojalá que les pueda servir para el futuro. Va a ser bastante importante, porque siempre tienes que mantener la humildad ante el rival, sea quien sea así el Getafe, o sea Liverpool, o sea el Manchester City, o sea el Leganés. Al final al rival hay que siempre tenerle respeto, ¿no? Y tenerle respeto es siempre, lo mejor es siempre jugarle al ataque, y si, como digo, ¿no? Si le tienes que meter 100 goles, pues le metes 100 goles, y esa es la mejor manera de respetar a un rival, ¿no? Metiéndole toda la cantidad posible de goles, sin evidentemente tanta chulería, tanto exceso de confianza que puedes llegar a cometer. Y el Barça, bueno, al final el mérito del Barça esta temporada es impresionante, la temporada que está consiguiendo Hansi Flick. Es cierto que se pierde el invicto después de 22 partidos sin perder en lo que va del año, pero creo que eso es lo que menos importa. Ojalá que esta derrota les pueda servir a todo el mundo, para el barcelonismo también, ¿no? De mucha gente ya se veía mucha gente que es barcelonista, que se veía ya en la final de la Champions ganándole al Madrid, y que, bueno, hay que tener un poquito más de serenidad, que al final el Barça no ha ganado nada, y que el resultado pueda servir para el futuro. El Barça, que va a esperar al rival del Bayern Múnich, o el Inter, que juegan también mañana. El Inter, que lleva la ventaja 2-1 y que va a jugar en Milán, en un partido bastante difícil, y esperemos que bueno, al final el rival pues debe ser quien sea, y que al final no hay rivales difíciles, es que hay más rivales difíciles. Yo tengo la sensación de que el Inter es un rival más difícil que el Bayern Múnich, porque el Bayern Múnich evidentemente juega al ataque y deja espacios, y te juega también al tú por tú. Y el Inter no, el Inter es una cosa totalmente diferente, donde juega con acciones al contraataque, con Lautaro Martínez, y que evidentemente es un equipo italiano que se defiende bastante bien. Ya lo vimos también en antecedentes con el Barça, en donde le cuesta bastante abrir al equipo del Inter, y que se ha llevado también derrotas por parte del equipo italiano. Yo creo que es el rival más difícil a comparación del Bayern Múnich, que no es que sea más fácil el Bayern Múnich, o más accesible, pero sí que el Bayern Múnich te juega al tú por tú, y cuando juegas al tú por tú, pues generan varios espacios. El equipo va a presionar arriba, hay más espacio para jugar al fútbol, y evidentemente yo creo que el Barça tiene más posibilidades, o se acerca a más posibilidades, jugando con un eliminatorio en semis con el Bayern Múnich, que evidentemente luego va y juega con el Bayern Múnich y pierde, ¿no? Porque esto es la Champions,
el margen de error es tan pequeño que no te puedes permitir ningún error prácticamente en ninguna eliminatoria, ¿no? O sea, a 2 partidos que pareciera que es un mundo, pero a ver, es que sí es un mundo, pero al final cuando te ves en inferioridad en el resultado, el tiempo se te empieza a hacer se te empieza a ir bastante rápido, empieza la desesperación y al final si no tienes esa experiencia en semis, pues te puede costar bastante la eliminatoria. Pero bueno, ya se llegarán en esos partidos y ver cómo también llega el Barça. También ha pasado el Paris Saint-Germain, ha pasado la eliminatoria, pero ha perdido su partido de hoy también con el Aston Villa 3-2. Evidentemente no debe haber tantas críticas al Barça, sobre todo que esos partidos pueden pasar, porque como vemos, también ya le pasó al Paris Saint-Germain, ¿no? Que iba ganando 2-0, y que parecía que la eliminatoria estaba finiquitada, y al final el Aston Villa ha quedado un gol, y estoy seguro que evidentemente ha tenido alguna otra oportunidad clarísima de gol para mandar el partido a la prórroga, y saber que los rivales no son fáciles, ¿no? También le pasa al Barça y también le pasa al Paris Saint-Germain, entonces yo creo que solo es una llamada de atención al resultado, el partido que hace, ¿no? Obviamente Hansi Flick va a querer pues siempre la mejora, y esos partidos evidentemente van a servir. Mañana también vamos a ver el rival del Paris Saint-Germain, que es el Real Madrid contra el Arsenal. Un Madrid que se encuentra en desventaja en el marcador con 3-0, pero yo creo que, bueno, ya lo hemos dicho en el video pasado, que no tiene ninguna posibilidad del Arsenal para poder eliminar al Real Madrid, ¿no? Da la sensación de que el Madrid lo va a remontar y va a quedar eliminado, ¿no? Es un 3-0 y que al final, sin experiencia también, los jugadores del Arsenal en cuartos de final y encima en el Bernabéu, pues evidentemente no van a saber cómo llevar las fases del partido, ¿no? Y van a sentir pues, que el Madrid es un terremoto, y al final yo creo que le va a dar vuelta. Y nada, estas son las sensaciones de hoy.